mejor para Misiones. Gracias, gobernador, por estar, ¿eh? Gracias a ustedes. Ahora nosotros vamos a seguir con Facundo Moyano. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Dígame, ¿yo estoy equivocado o usted también quiere bajar los salarios? Me dijeron, digo, alguien me dijo que había dicho algo parecido a lo de Felipe Solá. También le endilgaron a Jorge Lanata haber dicho que quería bajar los salarios. No sé cómo, pues no es dirigente, pero... A ver. Realmente no sé si será una estrategia, y si es una estrategia es muy mala, pero inventar que dirigentes de la oposición proponen bajar el salario puede ocultar el ajuste que están llevando adelante. Me parece que es una estrategia bastante torpe, si es que es una estrategia. Pero bueno, creo que la situación... Bueno, los dos eran del Frente Renovador, ¿no? Sí, eso también lo que quiero aprovechar para aclarar eso. Yo estoy en el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, conformando un bloque con Omar Plaini. Usted me anunció... Sí, bueno, es cierto, sí. Como Frente Renovador. Pero bueno, está cerca, de ese espacio. Por supuesto, no, eso es innegable. Cerca de Sergio Massa. Efectivamente. Con una relación cercana con él. Y con diferencias con algunos hombres de su espacio, pero más allá de eso entiendo que es un espacio plural y con el cual se puede construir a partir de las coincidencias. Ahora, volviendo al tema salarial, recién hablábamos con el gobernador de las medidas que se están tomando. ¿Usted cómo lo está visualizando? Todo el contexto de la apertura externa, el contexto de las discusiones salariales, el contexto político de cómo se está desarrollando. Bueno, en principio escuchaba yo cuando usted hacía referencia a el sinceramiento del INDEC, en realidad no del INDEC, del IPC, que establece que la inflación en enero, por ejemplo, es de un 3,7%. Creo que es una lástima que se haga a partir de exigencias de organismos internacionales, del Club de París, del FMI, y no a partir de la necesidad que tenía la gente de que se sincere en realidad lo que estaba pasando en la Argentina, ¿no? Que los precios subían, y es algo que realmente preocupa cuando se ve, por ejemplo, la paritaria docente. Ya el año pasado, según el Centro de Estudios de la CTA oficialista, los docentes perdieron 1,8 de salario real, que fue por decreto, como recordamos todos, al igual que en el 2012. En el 2012 también fue por decreto. Usted sabe que el sector público siempre está por debajo del sector privado. En el 2012 el sector privado le pudo ganar la inflación, no así el sector público, y en el 2013 perdieron todos, pero el sector público perdió más. El sector público están los docentes. Y también es llamativo, y nos encontramos con una gran paradoja, y es que en la negociación del mínimo vital y móvil del año pasado, la misma CTA oficialista, Yasky a la cabeza, pidió 3.500 de salario mínimo vital y móvil. El gobierno dio 3.600. O sea, un dirigente gremial que pide menos de lo que termina dando el empleador, que en este caso es el gobierno. Entonces, realmente es preocupante esto. No solamente es preocupante el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional, sino la posición de los dirigentes gremiales con respecto a esto. No estoy hablando de todos los dirigentes gremiales, hablo puntualmente del secretario general de la CTA oficialista. Hugo Yasky. Hugo Yasky. No de la CGT oficialista. No, CGT. De Antonio Caló. CGT oficialista es otra cosa que también tengo varios cuestionamientos, pero en este caso me estoy refiriendo al tema docentes. Entonces, claramente es una situación bastante complicada de cara a un año donde las variables están bastante desordenadas, pero más allá de todo esto yo quiero destacar la actitud que ha tenido el sindicalismo, inclusive el sindicalismo opositor. Usted vio que Hugo Moyano... El sindicalismo opositor es su padre. Sí, el que está con una actitud permanente de reclamo... Micheli también. Por supuesto, el sindicalismo opositor, que en esto coincidió con el sindicalismo oficialista. Todo el arco sindical, todo el universo sindical tuvo una postura de mesura y de responsabilidad con respecto a esta situación desordenada en términos económicos. Dijo, las paritarias son de un año. O sea, la mesura que no pone, la responsabilidad que no pone el gobierno, la pone el sindicalismo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros durante estos años donde nos mantuvimos en una postura permanente de reclamo, nos hemos sentido agraviados, nos han acusado de desestabilizadores, destituyentes, de contribuíamos al desorden. Inclusive yo recibí algunos mensajes de algunos dirigentes del oficialismo que me decían, esto es culpa de ustedes. Digo, devaluaron un 60% en un año.
dieron un aumento a los jubilados del 11%, que en un mes, según el índice oficial, se perdió un tercio de ese aumento de los jubilados. Entonces digo, que se cobran marzo, ¿no? Los que queremos ajustar somos nosotros. Digo, esto realmente me da risa, bueno, pero claro, imagínense, yo no podría no volver a la CGT diciendo que si estoy dispuesto a resignar salario, no puedo volver a mi casa si digo que estoy dispuesto a resignar salario, o sea que aclaro que se queden tranquilos los trabajadores de peaje que saben que siempre vamos por encima de lo que establece el gobierno. Dígame, ¿usted está trabajando dentro de ese espacio político con un proyecto de reforma sindical? Sí, he presentado un proyecto la semana pasada que pretende, en principio, que se debata esto dentro del sindicalismo. Hay posiciones diferentes, no hay posiciones unificadas ni siquiera dentro de una central, y esto me parece que es bueno. Ayer se discutió y se debatió profundamente sobre esta cuestión. Me parece que es la primera vez que desde el sindicalismo surge una propuesta para decir qué tipo de organizaciones sindicales queremos los trabajadores. Y me parece que esto es auspicioso. A ver, a su juicio, los dos aspectos más importantes que usted promueve en esa reforma. La democracia sindical, bueno, esto es general. Bueno, las trabas... ¿La democracia sindical qué significaría? Que los trabajadores... Usted sabe que en el mundo sindical se habla mucho del modelo sindical, desde el lado de la oposición a nosotros, la CGT, se habla del unicato. Nosotros defendemos el modelo sindical que promueve la unidad. La organización de los trabajadores por rama de actividad. Bueno, planteos de la CTA dicen que la personería gremial no tiene que existir. Nosotros lo que vemos es una proliferación sindical importante. Hay un dato concreto, hay más sindicatos simplemente inscriptos que con personería gremial. Para nosotros la causa de que el trabajador, en vez de disputar la conducción en el sindicato, elija construir otra alternativa para defender a los trabajadores, es que no hay democracia sindical. Es que no hay elección directa para los dirigentes. Hay dirigentes sindicales que tienen 800.000 afiliados y lo eligen 700 personas en una asociación de primer grado, en un sindicato, en una unión. Eso es una traba. ¿Usted pondría límites también a los Yo estoy de acuerdo con los límites a cargo de los... Yo estoy de acuerdo con los límites. Yo estoy de acuerdo con los límites. ¿No tuvo algún problema familiar por eso? No, para nada, para nada. Lo ha defendido mejor que yo Hugo Moyano a este proyecto. Él está bastante convencido, pero también sabe que esto merece un debate profundo. Esto no es una cosa de un día. El proyecto de alguna manera tuvo la intención de contribuir a ese debate. No es nada definitivo. Recién lo charlaba con Pablo Micheli. Hablemos, charlemos, ustedes tienen una postura, sabemos cuáles son nuestras diferencias, veamos cuáles son nuestras coincidencias para poder establecer un proyecto que sea viable y que sostenga esas coincidencias que nosotros tenemos. Ahora, ¿usted cree, después se lo voy a preguntar a Micheli, ¿usted cree factible esa unidad sindical, al menos contando las dos CGT, contando la CTA de Micheli? ¿Usted cree factible alguna convergencia en este proceso de transición hasta el 2015? Unidad de acción, por supuesto que va a haber. Ahora, unidad en términos formales en una central obrera, me parece que eso se va a dar cuando se ordene la política. Si la política, o si desde la política que tiene la conducción de las herramientas institucionales del Estado se pretende la unidad del movimiento obrero, seguramente esa unidad se va a dar. En el 2004 se dio la unidad del movimiento obrero porque se pretendía una base para conseguir determinadas cuestiones con respecto a un proyecto político. Ahora, cuando desde el gobierno nacional se pretendió dividir al movimiento obrero, esa división se produjo porque desde el poder político se jugaba esa división. Por eso la incidencia del Ministerio de Trabajo, que es otra de las cosas que plantea el proyecto que he presentado. No, el Ministerio de Trabajo no es autoridad de aplicación, sino la justicia. Vemos en el caso, por ejemplo, concreto de la UTBA, del gremio de periodistas, cómo ha intervenido el Ministerio de Trabajo jugando a favor de a quién le convenía al gobierno. Bueno, como ocurre casi siempre. Como ocurre en el gremio del compañero Omar Plaini, que le suspendieron una elección al Ministerio de Trabajo jugando a partir de la necesidad política que tenía. Entonces lo que nosotros planteamos que el organismo imparcial por excelencia, la justicia, es el que tiene que determinar o el que tiene que tener la injerencia en una elección gremial. Gracias, Moyano, por acompañarnos. Nosotros vamos a volver, un breve corte, y cuando volvamos vamos a estar con Pablo Micheli, el secretario general
de la CTA para seguir hablando de estas cosas. ¿Estás contento con el hermanito nuevo? Sí.